Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, cifras que preocupan porque es precisamente la consultora TINSA quienes realizaron un estudio que abarca diversos periodos, es decir, desde el año 2018 hasta el año 2023, 5 años exactos en los cuales ellos promediaron el valor de los dividendos y con esto se arrojaron diversas cifras que preocupan bastante a la industria a nivel nacional en el término inmobiliario, por supuesto, porque arrojan un alza importante en cuanto a lo que significan, por ejemplo, el alza en cuanto a los dividendos dentro de las casas, con un 64% dentro de ese mismo periodo, desde el año 2018 hasta el año 2023. Ahí una cifra bastante importante de un incremento de un 64% en cuanto a lo que significa esta categoría. Y otra cifra también muy importante es qué está sucediendo con el aumento respecto a los dividendos en torno a los departamentos, porque estos también registraron una importante alza de un 33% en este mismo periodo, desde el año 2018 hasta el año 2023. 5 años exactos, los cuales se calcularon por medio de un promedio que se realizó en cuanto a lo que significaba el valor de los dividendos durante ese periodo de años, desde el 2018 hasta el año 2023. Se calculó el promedio de los dividendos y en torno a eso también se calcularon, bien digo, las alzas, las cuales se fueron efectuando en torno a lo que significan estos mismos valores que van indexados en la mayoría de las ocasiones a lo que significa también la inflación a nivel nacional, como también al valor de la UEF, la cual lamentablemente desde algunos años hasta la fecha ha ido incrementando de manera fuerte su valor, y es por esto mismo que también noticias positivas como la disminución en cuanto al valor de la UEF, claro, dan buenas luces y un escenario un tanto más auspicioso para lo que va a ser ya esta temporada, este año 2024, en cuanto a la compra en el sector inmobiliario. Respecto a estas cifras, detalles importantes a precisar de este estudio es que se evaluaron distintos sectores, distintos puntos a lo largo de nuestro país, y también ahí se arrojaron números importantes porque hay variaciones en diversas regiones que son mucho más sustantivas, mucho más relevantes, incluso superando un 100% en sectores en la zona centro-sur de nuestro país en cuanto a lo que significa el alza de los dividendos. Por lo tanto, nosotros a raíz de esto quisimos conversar durante esta mañana con personas, con la gente, cuál es su opinión, qué nos decían a raíz de esta situación, cómo ha ido evolucionando también lo que significa el pago de sus dividendos. Algunas personas nos mencionaban detalles de verdad muy complejos de analizar, porque nos mencionaban que ellos adquirieron un crédito hipotecario, en un ejemplo, hace 10 años atrás, exactamente durante el año 2014, y que ya a esta fecha, si en el año 2014 estaban pagando alrededor de 300.000 pesos, actualmente ya su dividendo supera los 500.000 pesos, por lo tanto se hace muy complejo poder costear esta misma área, este mismo ítem, y ellos nos decían que finalmente tienen que reestructurar mes a mes sus presupuestos para así poder alcanzar, prescindir de algunos gastos incluso que quizás no son tan fundamentales, para así poder cundir el presupuesto y que también pueda rendir durante todo el año, más aún considerando que estos gastos son tan importantes a juicio de las mismas personas. Ellos nos mencionaban que efectivamente una vivienda es un sueño para un chileno y que actualmente distintas trabas se están presentando dentro de este mismo anhelo de la casa propia, de tener un departamento, alguna propiedad a lo largo de nuestro país. Por lo tanto, estas cifras, claro, son reflejo vivo de esa misma situación, de esa misma radiografía que realizan las personas con estos aumentos en cuanto a lo que significa los dividendos de casas, de un 64%, y de departamentos de un 33%, al menos en los últimos 5 años. Así es que ahora los quiero dejar invitados a revisar declaraciones de las mismas personas que nos mencionaban y cuáles son sus alcances a raíz de esta situación. Hace 30 años adquirimos la casa propia a través de un subsidio, pero de ese tiempo a esta parte es algo muy complicado, ya que exigen mucho los bancos, y sobre todo para postular a algo es totalmente difícil ahora. Yo tomé un crédito hace 15 años atrás, o sea, y hace 15 años me pidieron mis rentas y podía acceder a un crédito hipotecario, y creo que era mucho más fácil que hoy día. Y estoy pagando, si hago historia, yo creo que un 70% más de lo que partí pagando en esa época, y a eso agrégale el gasto común, que el gasto común se incrementa.
Bueno, entonces ahí lo escuchábamos, un escenario que a juicio de las personas se califica de manera compleja, difícil de sobrellevar en cuanto a lo que significa la compra de una vivienda. Otro detalle importante es que este estudio realizado por la consultora TINSA, como les mencionaba anteriormente, se basa en torno a un crédito hipotecario adquirido en 25 años con un pie de un 20%. Es un reflejo bastante cercano a la realidad. Esto es un promedio que se realiza, por lo tanto, ahí se arrojan estas mismas cifras de un 64% de incremento en cuanto a lo que significa el alza respecto a los dividendos de una casa y de un 33% de alza en cuanto al dividendo de los departamentos. Pero nosotros durante esta mañana también quisimos hacer el ejercicio y, de cierta forma, para que ustedes se puedan hacer una idea de cuánto es el incremento real, nosotros tenemos algunas cifras. Si una persona adquirió un crédito hipotecario durante el año 2019, paso a leerlo para que tengan bastante claridad respecto a esto mismo, una vivienda durante el año 2019 de 3.000 UF partió pagando un dividendo de 373.000 pesos y a la fecha ya estaría pagando un dividendo de 497.000 pesos. Esto quiere decir un incremento de 124.000 pesos respecto al pago. Y si esto lo vemos de manera anual, uno terminaría pagando 1,4 millones de pesos más en este mismo crédito hipotecario, y aparte de eso ya es un incremento total de 30 millones de pesos, redondeando en lo que sería la adquisición ya total de la vivienda, es decir, a la fecha completa de pago si es que la vivienda está, por ejemplo, a 20 años. Por lo tanto, es un incremento muy fuerte y que pesa también dentro del bolsillo de las personas. Lo escuchábamos en las palabras de ellos mismos, así es que también los queremos dejar con declaraciones de expertos que nos mencionan también cómo se ve este mismo escenario para el año 2024, para este año, cómo se ven las tasas de interés, si es que se va a seguir reajustando. Aquí es muy importante también lo que va a mencionar el Banco Central en cuanto a lo que significan estas tasas y cómo va a ir evolucionando el escenario inmobiliario, considerando diversas dificultades como el déficit habitacional que vivimos actualmente. Por lo tanto, eso también evidencia lo costoso que es actualmente adquirir una vivienda en nuestro país, y es por esto que los invitamos también a revisar esas declaraciones y que nos mencionaron durante esta jornada a raíz de cómo se viene este 2024 en términos inmobiliarios. Todo lo que hemos visto en términos de inflación pasa directamente al mayor costo de los dividendos. Los dividendos hipotecarios están indexados a la UF y la UF, ¿no es cierto?, indexada a la inflación. Por lo tanto, si tuvimos un incremento de, por ejemplo, un 14,1%, significa que la persona ese mes va a tener que pagar un interés mucho más alto. El valor cuota es mucho más caro. Nuestra proyección con las tasas de crédito hipotecario es que no debiéramos ver mayores alzas en los siguientes meses. Por el contrario, quizás durante el año 2024 veamos pequeños recortes en las tasas, esto fomentado principalmente por recorte de las tasas a largo plazo, dada la mejora en el control de la inflación, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, entonces ahí lo escuchábamos, se tendrán que hacer diversos reajustes en torno también a cómo ha ido evolucionando la inflación en nuestro país. Nosotros sabemos que finalmente, si bien los créditos hipotecarios van indexados al valor de la UF es el termómetro que mide la inflación a nivel nacional. Por lo tanto, un factor va también de la mano con el otro. A medida que vaya subiendo la inflación, va subiendo la UF, y es por esto mismo que vimos estos 5 años tan complejos en términos inmobiliarios a la hora de querer pagar un dividendo, y en ese mismo sentido es que se evidencian estas alzas que les mencionaba anteriormente, que entrega la consultora TINSA, en donde marcan un incremento de un 64% en el dividendo de casas y de un 33% en los dividendos adquiridos con departamentos. Así es que esas son algunas de las cifras que entregan, pero de todas formas a estar atentos, a estar cotizando, revisando sus posibilidades y también viendo diversas opciones a lo largo de nuestro país, porque este año podría ser un tanto más auspicioso si es que usted está pensando en adquirir una vivienda a lo largo de Chile.